Ahí tenemos tres figuras distintas. La de en medio es la única firma que existe de Juana de Arco, pero aunque sabemos todas que era analfabeta, ella pudo firmar eso cuando estaban al borde de quemarla y le llevó la mano uno de los soldados ingleses. Ella no sabía lo que estaba firmando, por supuesto, ya lo vamos a ver después. La otra figura es bien valiosa porque es un dibujo hecho por algún contemporáneo de Juana de Arco y se supone, lo más antiguo que se tiene de la época en que ella vivió. Porque por otro lado, la mayoría de las pinturas que hay sobre Juana de Arco datan del siglo XVIII y XIX, porque en su momento las pocas pinturas que había, además de ser bien primitivas, todavía se consideraba que ella había sido pues una pieza en un juego político que había sido condenada en circunstancias que no la merecían. Entonces, por eso es que de la época de ella hay bien pocas pinturas. Sin embargo, las pinturas del siglo XVIII y XIX son bellísimas, bellísimas porque, claro, ya es la época del romanticismo y en esa época ella adquiere como una trascendencia nacional porque a Napoleón Bonaparte se le ocurrió nombrarla patrona de Francia. La otra figura es una de las estatuas más bellas de Juana de Arco, es una estatua ecuestre, se llama la estatua dorada y está en una de las esquinas casi viendo el Museo del Louvre. Les digo que es una de las más bellas porque si ustedes se meten a estatuas de Juana de Arco, bueno, abundan por todos lados de Francia y de otros países, no solo de Francia, por supuesto. Entonces vamos a empezar a ver un poquito. Quiero aclararles una cosa a las que leyeron el libro. Esto se parece mucho al libro, pero quiero aclarar que no lo saqué del libro. Esto todo está sacado de la historia. Entonces, si ustedes encuentran que todo esto ya lo leyeron en el libro, es porque la investigación de Mark Twain fue tan acuciosa que no dejó fuera nada ni se inventó nada. Entonces, por eso es que es tan interesante esta historia de Juana de Arco. Bueno, otro asunto que hay que aclarar. Todo lo que hizo Juana de Arco, y ustedes ya lo saben, es una cosa totalmente difícil de explicar desde el punto de vista humano. Es imposible que una muchachita de 16 años, analfabeta, en una época en que los reyes estaban en el cielo y el resto del pueblo estaba kilómetros abajo, haya tenido el valor de hacerle caso a unas voces que ella decía que eran ángeles y santos y haberse convertido en el general en jefe de toda la fuerza francesas, en un momento en que los franceses tenían la moral en el suelo, y hay un escritor que lo dice con mucha gracia, dice, tenían que ser un pueblo totalmente derrotado como para que hayan aceptado a una muchachita de 16 años dirigiendo sus tropas. Vaya, yo como católica lo entiendo. Eso pasó porque Dios la inspiró para que hiciera eso y le dio la fuerza para hacerlo. Porque incluso muchas de las tácticas militares de Juana de Arco, dicen los historiadores, después las siguió usando el ejército francés. Entonces, su historia es más sencilla. Nace en Domremy en 1412 y se muere quemada en Rouen a los 19 años. Sus padres son Jacobo d'Arc, un pequeño terrateniente, también empleado municipal, y su madre es Isabel Rom, una familia profundamente religiosa. Tiene dos hermanos, Jacobo y Juan. Es una niña, dice, de gran belleza, carácter dulce, imaginativa y alegre, según lo aseguran sus compañeros de juego, que luego serán sus soldados. Acuérdense que Louis de Conte, que es el que narra el libro de Mark Twain, era su compañero de juegos, es el que cuenta la historia del árbol de las hadas y todo, y después se convierte en su paje. A los 13 años tiene una visión de San Miguel Arcángel, entre paréntesis, soy de San Miguel Arcángel, rodeado de ángeles brillantes de luz, y que ella lloró después, dice, porque no se la llevaron con ellos. Tiene después visiones de Santa Margarita y Santa Catalina que le dan una misión: ayudar al delfín Carlos a expulsar a los ingleses y a coronarlo como rey de Francia. Siente miedo ante semejante empresa. Vaya, aquí hay la pintura
se ve a la legua cuál es la del siglo XIX, ¿verdad? Donde tratan de explicar cómo un ángel bajó y le dijo y lo que sea. La otra es un poco más antigua, es un pergamino a donde la pone a ella pues vestida como guerrero y con espada y con su estandarte. Esto es importante para entender qué es lo que pasó en esa época. La Guerra de los 100 años había comenzado en 1353, con victorias inglesas todas. Gran parte del territorio francés pertenecía a Inglaterra. Vamos a ver después un mapa. El delfín Carlos tiene su corte en Chinon. Sus consejeros y él viven en un ambiente de lujo y frivolidad ajeno totalmente a la tragedia de su pueblo, porque piensen que la guerra había devastado Francia entera. Todas las excursiones del príncipe negro lo que hacían era pequeños contingentes de soldados entrar a pueblos pequeños y acabar con el pueblo, darle fuego a todo, a las casas, a las cosechas, secar las fuentes de agua, destruir los molinos. Entonces, después de tantos años, piensen del 353 al 1412, ya vamos por 70 años y pico, ¿no? Pero como el delfín Carlos es joven todavía y su papá estaba medio chiflado, por no decir chiflado y medio, él tiene dos regentes, su tío Luis de Orleans y su primo Juan, duque de Borgoña. La mamá del rey, la reina Isabel de Baviera, había sido una mujer pues bastante ligera de cascos, porque con un marido loco, entonces ella había tenido una cantidad de amantes. Entonces Luis de Orleans, que es hermano del rey, del papá del delfín, entonces, que era amante de la reina Isabel de Baviera, es asesinado por orden del duque de Borgoña y comienza así una guerra civil entre los de Borgoña, aliados de los ingleses, y los Armagnac, que apoyan al rey. O sea que dentro del contexto enorme de la guerra de los 100 años, Francia se ve inmersa en una guerra civil entre estas dos facciones. Entonces, Enrique V de Inglaterra, el rey, invade Francia y la reina Isabel firma con él el Tratado de Troyes, que es uno de los tratados más ingratos para Francia, porque en ese tratado se deshereda al delfín, porque se supone que a lo mejor el delfín es bastardo y no es hijo del rey, porque la reina pues ha dado pie con sus acciones. Pero además formaliza la boda de su hija Catalina con Enrique V y nombra a los hijos de ellos herederos al trono francés. Fíjense qué humillante. La hija del rey de Francia se va a casar con el rey de Inglaterra y ellos dos y sus hijos van a ser los reyes de Francia. En 1428, los ingleses mantienen un severo sitio aislando la ciudad de Orleans y controlando los puentes del río Loire. Vaya, aquí hay un factor importante. Cuando se habla del sitio de Orleans, mucha gente piensa que son los franceses los que han citado Orleans. No, son los ingleses, pero no han logrado entrar a la ciudad. Entonces es una situación que los de adentro están padeciendo hambre, pero los franceses han encontrado un modo de entrar por otro lado para llevarles alimentos y por eso es que el sitio ha durado tanto tiempo. Este mapa es importantísimo. Fíjense los colores. Lo que está en un color, digamos, anaranjadito, pálido, pálido, es lo que pertenece a Francia. Eso, nada más. Es decir, el Delfinado, el Languedoc, Aquitania, Bourges y Orleans, nada más. Lo que está en rosado fuerte es lo de Inglaterra. Entonces, fíjense que es la parte más importante porque es lo que controla el Canal de la Mancha. Entonces, aquí lo importante era el comercio entre Inglaterra, Francia y lo que está en rosado más palidito, que es Flandes, Brabante, Luxemburgo. ¿Por qué? Vaya, eso es lo que son ahora los Países Bajos, Bélgica, Holanda, etcétera. Pero en esa época era el conglomerado industrial más grande de Europa, porque ahí era donde estaba toda la industria textil. Acuérdense ustedes que los gobelinos eran hechos en Flandes y luego una cantidad enorme de productos que eran
pues de gran beneficio comercial. Pero entonces tenemos otro factor importante. El mayor productor de lana en ese tiempo es Inglaterra, porque por su clima de tanta lluvia tenía unos pastos maravillosos, entonces las ovejas inglesas eran de la mejor calidad, la lana de ellas. Entonces por eso, vaya, si ustedes leyeron el libro aquel fantástico de Los Pilares de la Tierra, a donde sale la construcción de la abadía y todo aquello, ahí muestra increíblemente cómo era esa industria de la lana. Entonces, el comercio, fíjense que el puerto de Calais, que está en la esquinita y por Flandes, era de donde se recibía la lana de Inglaterra. Y lo que está en anaranjadito pertenecía a la Casa de Borgoña, pero también todos los países que están en rosado más pálido también eran parte del Duque de Borgoña. Y ustedes se preguntarán por qué razón, si eran del Duque de Borgoña, no eran parte de Francia. Pues porque el Duque de Borgoña era tan poderoso que estaba aliado con los ingleses y estaba en contra de su misma gente, de los franceses. A los 16 años, Juana, cuando se convence de que esa es la misión que le han dado, pide a un pariente, un tío, que la lleve ante el comandante en Vaucouleurs, que es una ciudad cercana, a pedir una escolta armada para ir a la corte de Chinon. Por supuesto que solo piensen, está Vichy entrando pidiendo una escolta, recibió solo burlas, pero había ahí 3 prestigiosos militares que se quedaron con la duda y le creyeron. Bueno, la respuesta a esto era tan desesperada la situación que cualquiera que hubiera llegado a decir que podía ganar, le iban a creer. Entonces ella responde, debo estar al lado del rey. No hay otra ayuda para el reino. Yo preferiría estar hilando con mi madre, pero debo de ir porque el Señor lo quiere. Entonces el duque de Lorena la llama a la ciudad de Nancy porque él estaba enfermo y entonces al ver que Juana decía que había recibido voces del otro mundo, creyó que lo podía curar. Juana llegó con mucha ingenuidad, pero en vez de curarlo le reclamó porque vivía con su amante y no con su esposa. Luego el comandante por segunda vez la recibe y cuando Juana le informa que los ingleses han capturado un convoy con ayuda para los sitiados, ellos todavía no han recibido esa noticia porque me imagino que la noticia viene a caballo, ¿verdad? Entonces el hombre sí le cree de que ella sabe algo por un medio que ellos no son capaces de entender. Entonces dice, con escolta de 6 soldados se va para Chinon, a la corte del Delfín, vistiendo ropa de hombre. Dice que se corta el pelo y se disfraza de paje. Pero había una antigua profecía, posiblemente esto hizo que ayudara a que le creyeran. La nación se va a perder por una mujer, la reina Isabel de Baviera, pero la salvará una virgen. Fíjense que esto de la virginidad en esa época era tremendamente importante, porque ya van a ver, para que le crean a Juana, la mandan a que le examinen a ver si todavía es virgen. Nada que ver, ¿verdad? Con la guerra. Entonces aquí hay 2 pinturas más o menos de la época de ella. Hay una donde ella está a caballo, vaya, esa es otra interrogante. ¿Cómo es posible que una criatura que en su vida se había subido en un caballo y que pudiera no solo montarse en el caballo, sino con la armadura, con una espada en la mano y con el estandarte en la otra? Y la otra pintura es cuando ya el pueblo de Orleans le entrega a Juana y el Delfín las llaves de la ciudad. Los cortesanos, para burlarse de la campesina, todo esto ya lo sabemos, se disfrazan a un noble con ropas reales y lo sientan en el trono. Y el Delfín se ubica a la par de los cortesanos. Juana entra con gran respeto, dice. Piensen lo que para una criatura venida del monte significaba entrar a un castillo, a un palacio como eran los palacios medievales, ¿verdad? Entonces entra, dice, con gran respeto, se dirige al trono, pero cuando está enfrente de él, se detiene, vacila, da la vuelta, se dirige al Delfín y le rinde homenaje de rodillas. Y le asegura que va a levantar el sitio de Orleans y lo va a coronar
en Reims. Acuérdense que Reims es la ciudad donde está la catedral, donde se habían coronado y ungido todos los reyes franceses desde la época de Clodoveo en el siglo IV. Entonces Juana es autorizada a viajar con el ejército. El delfín le da una armadura, un caballo y un estandarte. Ella dice que no quiere la espada, porque la espada que ella va a usar se encuentra detrás del altar de Santa Catarina. Llegan y ven, y efectivamente detrás del altar aparece una antigua espada, que luego queda limpia, dice, es una espada bellísima, reluciente, que es la que ella va a ocupar en toda la campaña. Entonces, antes de darle todos los poderes, ordenan una investigación sobre sus antecedentes religiosos para descartar que sus poderes pudieran ser diabólicos. Entonces es enviada a Tours para ser examinada por un grupo de damas y probar su virginidad. El grupo de damas va a estar encabezado por la reina Yolanda de Aragón, que es una mujer sumamente influyente en ese tiempo y muy virtuosa. Entonces, todos piensan que la toma de Orleans será la señal de que Juana es enviada por Dios. Es decir, si es capaz de echar a los ingleses del sitio de Orleans, de plano le creen. Hay desacuerdo entre los partidos Armagnac y los ingleses, que deciden que hay que mantener una tregua en el asedio de la ciudad. Es decir, contrario a lo que Juana piensa. Juana dicta entonces una carta al duque de Bedford. Tengo que decirles que el duque de Bedford era un personaje muy influyente y que era la autoridad máxima de los ingleses en Francia. Digo, en el territorio que ellos tienen, ¿verdad? Que es más de la mitad de Francia. Entonces Juana, al dictar esa carta, le advierte que va enviada por Dios para sacar a los ingleses de Francia. Y la carta la mandan, dice, atada a una flecha disparada por un ballestero. Fíjense qué increíble eso. Claro que no había DHL ni nada de eso. Entonces, la carta está en una flecha y llega. En abril de 1429 llega Juana con su ejército al sitio de Orleans y llevan además suministros y comida para los sitiados, lo que levanta la moral del pueblo y de la tropa, ¿verdad? Sin embargo, Juana es excluida de los consejos de guerra, es decir, los grandes militares, nobles, imposible que puedan aceptar esta bicha en sus consejos de guerra, ella no tiene ningún poder de decisión, pero su arrojo y la estrategia militar le ganan prestigio y muchas veces sus consejos influyen en las acciones bélicas. Entonces ella se tiene que ganar el prestigio ordenando ataques o retrocesos, a veces contrario a lo que el resto opinaba, ¿verdad? La visión de Juana escalando murallas y portando su estandarte dan al ejército la certeza de triunfar y rompen el asedio, pero tienen que conquistar las fortalezas que protegen las murallas. Es decir, pensemos cómo son las murallas defensivas de las ciudades medievales, que es una parte como muralla que tiene doble, porque encima está el camino de ronda por donde están los soldados en vigilancia, pero cada cierto espacio hay una torre. En la torre hay suministros y todo lo que necesiten ellos para defender la ciudad. Es la época, acuérdense, del fuego griego, de las catapultas y todo eso. Pero entonces, además de romper el sitio y de matar o tomar prisioneros a todos los soldados que están fuera, tienen todavía que conquistar las fortalezas que están alrededor de las murallas. Las fortalezas son como torres. Los franceses al mando de Juana se apoderan de todas las fortalezas inglesas. Ella es herida por una flecha en el hombro. En la historia dice que ella advirtió que la iban a herir, pero que no se iba a morir. Siguió animando a las tropas, logrando la rendición de los ingleses el 7 de mayo. Es decir, ella logró en bien poco tiempo lo que las tropas francesas antes no habían logrado en 7 meses. Juana y sus tropas son recibidas con entusiasmo en la ciudad. Y los triunfos de Juana significan para los franceses señales de quién la enviaba, lo que afirman los clérigos que le interrogan. Los ingleses consideran que está poseída por el diablo ante la derrota humillante que han sufrido en Orleans. Entonces,
Solo un régimen desesperado por tanta derrota como los franceses podía confiar la dirección de su ejército a una joven campesina analfabeta. A partir de este triunfo, Juana será llamada la doncella de Orleans, la Pucelle, como le dicen los franceses. Ella suspende los ataques el día de la Ascensión por respeto al Señor y por supuesto que los generales le tienen que hacer caso porque ella ya tiene tanto prestigio que aunque a ellos les parezca una tontería, se cumple. Estas dos pinturas son fantásticas, por supuesto. Ahí nos imaginamos cómo es un sitio, es una guerra cuerpo a cuerpo tremenda, con escaleras, con cadenas, con toda clase de cosas, una cosa horrible. Y sobre todo lo que impresiona es la armadura. ¿Cómo podía ella manejarse sin haber estado entrenada para hacerlo? Comenzamos entonces otras campañas. Si nos acordamos de cuál es el recorrido del río Loire en Francia, nos damos cuenta, aparte de ser uno de los ríos más grandes, navegables, con puertos fluviales y todo, pero entonces los ingleses han controlado todos los puentes. Entonces eso deja prácticamente a las ciudades que están a uno y otro lado del río como que están sitiadas. Entonces, tras la victoria de Orleans, Juana decide avanzar hacia Reims para coronar al Delfín. La acompaña el duque de Alençon. Este hombre era un hombre de mucho prestigio, no solo militar, sino en su familia, con su nobleza, y el espacio que le toca ahora recorrer con su ejército es atravesar una ruta bien peligrosa en poder de Borgoña. Es decir, si uno ve en el mapa de Orleans a Reims, cabalito, es todo territorio borgoñón. Muchos comandantes confiaron en Juana después de que ella le salvó la vida al duque. Resulta que ella le había prometido cuando el duque se incorporó a sus tropas, la esposa de él se quedó muy preocupada, muy afligida y quería convencerlo de que no fuera. Entonces Juana le dice, yo le garantizo que se lo voy a traer de regreso vivo. Entonces en ese momento en el que están controlando, tratando de ganarse los puentes, entonces Juana advierte al conde, al duque, perdón, apártese, porque ahí va a caer una bala de cañón. Efectivamente, el duque se aparta, dice, y en ese momento cae en el puesto donde él estaba una bala de cañón. Ahí pues ella ya gana más prestigio, ¿verdad? Entonces ella ordena el asalto directo a todas las guarniciones inglesas del río Loire. Juana logra derrotar a los ingleses que esperaban refuerzos desde París al mando del afamado general inglés John Falstolf. Miren, esto es una historia que si no la hubiera leído en fuentes verdaderamente confiables históricas, pensarían que era chiste. El general Falstolf era un veterano de guerra inglés, famoso por su capacidad de dominio, de estrategia y todo. Entonces, él es el que llega con refuerzos para los ingleses que están siendo atacados por el ejército de Juana de Arco. Pero quiere la casualidad que parte del ejército de Juana no lo deja llegar hasta el río, sino que en esta ciudad que se llama Patay, los franceses lo derrotan y entonces él se convierte en el hazmerreír de sus soldados y tan pasa la historia como un personaje ridículo que Verdi le hace una ópera que muchos de ustedes deben conocer que se llama Falstaff y además Shakespeare lo menciona, pero no en una de sus tragedias, sino que en una de sus comedias que se llama Las Alegres Comadres de Windsor. O sea que este pobre hombre ahí en vez de cubrirse de gloria, se cubrió de ridículo. Aquí hay otras dos pinturas también increíbles. Ahí vemos lo que quería explicarles, ¿no? Cómo son las torres, la fortaleza de las torres, luego toda la... Fíjense que esta gente está tirando todo ese pedrerío y todo eso. Y ella bajando y subiendo escalera, bueno, aquí elegantemente la ponen con falda, ¿verdad? Pero lo que pasa es que muchas veces las pinturas lo que tratan es de quitar el oprobio porque una de las cosas del juicio de Juana de Arco, de lo que la acusaron, era de travestismo, de vestirse de hombre cuando ella era mujer. Entonces, por eso en muchas pinturas aparece con falda, pero por supuesto que eso es absurdo. Ella se mantuvo vestida de hombre toda la vida. Ella tiene entonces dos destinos.
Si me permiten un minuto, que tengo que ir a ver algo en la cocina. De aquí. Los comandantes pretenden invadir Normandía, es decir, cuando ellos ven que ya tienen Orleans liberado, que están liberados también los puentes del río Loire, ellos determinan que hay que invadir Normandía, que ese es parte del territorio inglés que está a la orilla del mar. Pero Juana insiste que tienen que ir primero a Reims a coronar al Delfín, aunque el recorrido sea largo, y exige luchar contra guarniciones inglesas que hay en todo el camino. El ejército de Juana está hambriento, pero ahí pasa una cosa chistosa para mí. En Troyes, dice, en la ciudad de Troyes, está el hermano Richard, que es un fraile errante que anda por toda Francia anunciando el fin del mundo que ya va a ser. Entonces él había convencido al pueblo que sembrara frijoles, porque eran de cosecha rápida. Entonces, con la cosecha de frijoles se alimentó la tropa. No sabemos si los hacían fritos, salcochados o cómo, pero cosa extraordinaria, está en la historia. El 17 de julio, el Delfín, como Carlos VII, es coronado en la Catedral de Reims, como todos los reyes de Francia, y ungido con el óleo guardado en la Santa Cápsula. Les voy a contar qué es la Santa Cápsula. La Santa Cápsula es cabalito como una cápsula de esa en que viene en medicina, ¿verdad? Es como un tubito de, bueno, hoy los hay de plástico y todo, en esa época pues no, o de vidrio o de otro material muy fino, porque la tradición en Francia era que cuando Clodoveo, en el año 481, Clodoveo era el rey de los francos, estamos hablando de las invasiones de los bárbaros contra el Imperio Romano. Entonces la tribu de los francos fue la primera que se convirtió al cristianismo. Entonces Clodoveo fue bautizado en la Catedral de Reims y dice la tradición que bajó un ángel con el óleo, aceite con que lo iban a ungir y que venía en esta cápsula. Entonces, desde entonces, todos los reyes de Francia fueron ungidos con ese aceite. Hasta el último fue Luis XVI y la Revolución Francesa destruyó la cápsula original. Dice. Hoy solo se guarda un fragmento para recordar pues lo que había sido considerado como un milagro por todo ese tiempo. Juana estrena entonces una armadura de plata que le regala el rey y ocupa un lugar importante en la ceremonia portando su estandarte. Esta es una de las pinturas más bellas de Santa Juana de Arco, esta que está aquí al lado, es la primera que yo vi en mi vida porque mi mamá era fan de Juana de Arco. Vaya, no les digo que era devota porque yo nunca la vi que le rezara, pero a ella le entusiasmaba la figura de Juana de Arco y ella me enseñó esta estampa. Por supuesto, cuando yo hoy me la encontré en el internet me impresionó muchísimo porque es una pintura muy bella, pero como les digo, en ambas ella aparece con falda, pero esto es para rechazar pues la acusación de travestismo que le habían hecho. Después de coronar al Delfín todavía le falta llegar a París. París está en manos de los ingleses, apoyado por los borgoñones. Juana intenta llegar a París, pero cortesanos traidores retienen su salida de Reims para permitir a los borgoñones armarse y repeler el ataque de Juana. Juana libra batallas contra ciudades bajo control inglés al mando del duque de Bedford, y ella es en una de estas batallas herida en una pierna. Aconsejado por el chambelán Tremouille, el rey Carlos disuelve el ejército y prohíbe a Juana seguir luchando. Miren, uno lo ve y le parece increíble. ¿Cómo es posible este hombre, este rey, que había recibido la corona de manos de Juana, que le estaba liberando el territorio de los ingleses y que porque su chambelán, el tal Tremouille, que es un demonio, le aconseja eso, él acepta? Entonces le prohíbe seguir luchando y es llamada a la corte porque el rey ha dado títulos de nobleza a sus padres y hermanos. Lógicamente esto lo hace el rey en un afán de que la pedrada sea menos fuerte, pues ya no podés dirigir los ejércitos, se acaba la lucha contra los ingleses, pero venía a ver que tus hermanos van a recibir estos títulos honoríficos. Termina la tregua.
Juana y su ejército luchan contra las tropas de Inglaterra y Borgoña, pero en Compiègne, en una emboscada, Juana es capturada por los de Borgoña, que la venden a los ingleses por 10,000 libras de oro. Vaya, o sea que cuando uno oye la historia de Juana de Arco, así que los ingleses la capturaron, no, los ingleses no la capturaron, los capturaron los borgoñones y se la vendieron a los ingleses por 10,000 libras de oro. Aquí hay otras dos pinturas, una es el sitio de Orleans, fíjense cómo es de esa pintura primitiva, ¿verdad? Definitivamente, los pueblos son iguales que las personas, entonces estos dibujos de la época son como los que podía dibujar un niño, ¿verdad? Fíjense cómo están los cañones ahí, la gente, las torres, etcétera. Pero la otra, que es parte de un friso, porque miren cómo se ven arriba y abajo, entonces es así, es la captura de Juana de Arco y están bajando la del caballo todos los soldados de Borgoña. Juana es capturada y llevada a prisión a un castillo de Juan de Luxemburgo, pero como intenta escapar, es llevada a la fortaleza de Beauvoir, de cuya torre de 21 metros se salta y cae en tierra blanda, pero igual la capturan. Y aquí aparece la figura del obispo Cochon, que curiosamente en francés el apellido de este señor se pronuncia igual a la palabra cerdo, aunque se escriba de diferente manera. Entonces el nombre le cae perfecto al obispo. Él va a ser el encargado del juicio, con la promesa de recibir como recompensa el obispado de Rouen. Es decir, si la condenas a muerte, vas a ser obispo de Rouen, que es una de las diócesis más importantes. Juana es llevar a Rouen para ser juzgada por herejía, acusada de ser una amenaza política por sus triunfos militares. Hay temor de poderes sobrenaturales de las voces que le ordenaron derrotar a los ingleses y coronar al delfín, es decir, podía ser el diablo y no cosa de Dios. Supervisaron el juicio el duque de Bedford y el conde de Warwick, quienes sobornaron al obispo Cochon y a otros clérigos. O sea que ella está en las peores manos. Miren, esta es la torre, dice que todavía existe y le llaman la torre de Juana de Arco. Y la otra, pues, es una pintura antigua también, por supuesto. Fíjense cómo se ven los personajes y donde la están amarrando a ella a la estaca donde la van a quemar. En el juicio de Juana participan 62 clérigos de la Universidad de París y ellos testifican contra Juana porque la Universidad de París está a favor de que un rey inglés gobierne Francia. Acuérdense que en este tiempo las universidades eran sumamente importantes, es decir, tenían voz en el quehacer político y económico, pues albergaban a las personas más inteligentes del país. En la Universidad de París es lo que es hoy la Sorbonne. Y entonces estos clérigos consideraban que Francia había dado muestras de que sus gobernantes no eran capaces y preferían que un inglés gobernara Francia. Juana es declarada hereje y si Juana es hereje, la coronación del rey Carlos VII es ilegítima. El orgullo inglés, por supuesto, busca condenarla y acabar con una campesina analfabeta que les causó tantas humillantes derrotas. A los ingleses les vale el cargo de herejía. Ellos la quieren muerta solo de pensar que esta bicha tonta le ganó en un montón de batallas. Juana permanece encadenada de manos y pies, custodiada por soldados ingleses. Y aquí va una advertencia. Si Juana está siendo juzgada como hereje, debió tener un juicio eclesiástico, no un juicio civil, conforme a derecho canónico, y por lo tanto, siendo mujer, debió permanecer en una prisión custodiada por monjas. Sin embargo, las cosas fueron de otro modo. No le leyeron los cargos de que la acusaban y no tuvo tampoco un defensor. Se le negó su petición de incluir clérigos franceses en el juicio, y muchas de las actas sobre los interrogatorios fueron alteradas. Es decir, una cosa es lo que se dijo y otra cosa es lo que se escribió. ¿Cuál fue la actitud de Juana de Arco? Juana demostró, dice, un
notable control, obligando a los jurados a preguntarle de manera individual y no simultánea. Dice que los jurados eran que todos se atropellaban y hablaban todos al mismo tiempo, y ella con una gran tranquilidad les dijo, miren, por favor, de uno en uno. Los testigos del juicio quedaron muy impresionados por sus prudentes respuestas que asombraron al tribunal al ver a la campesina analfabeta evadir las trampas teológicas propuestas para confundirla, porque claro, los teólogos de la Universidad de París le empezaron a preguntar unas cosas que hubieran exigido de ella estudios de teología, que ella no era capaz. Sin embargo, me imagino que por inspiración divina, una de las preguntas más serias fue, en este momento está en gracia de Dios. Si ella responde no, es hereje. Si responde sí, está pecando de soberbia y de presunción. Juana contesta, si no estoy en gracia, que Dios me la conceda. Y si estoy, que Él me la mantenga así. Su apelación, ella pide apelar al Papa para tener un juicio eclesiástico, pero es rechazada. El bajo nivel de las pruebas presentadas, dice, violó las reglas de la Inquisición francesa, es decir, la Inquisición jamás la hubiera condenado. Es amenazada con tortura si confiesa. Juana se niega a confesar, pero los clérigos del jurado rechazan la tortura. Cauchon pide a la Universidad de París opinar sobre los 12 artículos que resumen la acusación de herejía castigada con pena de muerte. Es decir, él hace este resumen y pone los 12 puntos que deben condenar a Juana. En primer lugar, no se le permiten visitas fuera de los duques de Bedford y el conde de Warwick y los del partido de Borgoña, que por supuesto lo que llegan a hacer es a decirle que confiese que porque le va a ir mal. Además es acusada de travestismo por usar ropa masculina, pero ella dice que sus voces le recomendaron para actuar como soldado al mando del ejército. Curiosamente, y por eso lo puse, dice que en la Edad Media sí existía la acusación de travestismo para todos los que fingieran tener un sexo diferente al suyo biológico, hasta que llegó Santo Tomás de Aquino, que él dijo que sería aceptado cuando era por necesidad. Es decir, si solo me voy a vestir de hombre porque voy a ser la jefe del ejército, entonces no estoy engañando a nadie. Pero ellos fue una de las acusaciones. Juana aclara que se vistió de paje para pasar por territorio enemigo y de soldado durante la guerra. Entonces le dijeron que le permitirían ir a misa y comulgar si se vestía de mujer. Ella lo aceptó, pero no le cumplieron lo prometido. Entonces ella insistió en volver a usar pantalones para protegerse de los intentos de violación que ya sufrió de soldados ingleses. Por supuesto que imagínense ustedes que los pantalones de esa época no deben de haber tenido ni zipper, ni velcro, ni nada, sino que para abotonárselos deben de haber sido de seguro con de esos ojetes con pita mucho más difíciles de quitar que una falda. Entonces ella dice que intentaron violarla, pero que no pudieron gracias a los pantalones. Entonces le afeitan la cabeza en señal de castigo. 24 de mayo, Juana es llevada encadenada al patio de una abadía para ser quemada en la hoguera. Enfrente a la pira, Cauchon le leyó un acta de abjuración de sus errores de herejía que debía firmar para ser indultada. Es decir, ella tiene que abjurar que todas las acusaciones de hereje, ella la rechaza, que ella no es hereje y que todo lo que ella dijo son mentiras. Si firma su abjuración y le da la razón al tribunal que la juzga, va a ser indultada. Juana no tenía ni idea, no sabía lo que significaba la palabra abjuración, ni entendió el texto que le leyó el obispo. Aceptó firmar su nombre, guiada por la mano de un soldado inglés. Ahí tienen ustedes la firma que yo les enseñé en la primera proyección. Cuando volvió a la prisión, que esperaba que la liberaran, las voces le explicaron lo que quería decir la abjuración y que había firmado engañada. Entonces ella en la próxima sesión con el tribunal se retracta. Yo no sabía lo que estaba firmando y no me retracto. Todo lo que yo he dicho es cierto. Voces del cielo que me ordenaron liberar Francia y coronar al delfín. Entonces, el 30 de mayo de 1429, le permitieron recibir los sacramentos, fue llevada encadenada de pies y manos a la plaza del mercado.
El pueblo, que en parte partidario de ingleses y borgoñones, llenaba la plaza para contemplar el espectáculo de la bruja condenada a la pira. Se leyó públicamente su sentencia de muerte y las razones de la condena, y es entregada a los ingleses para que la ejecuten. Es decir, el juicio lo lleva a cabo Cochon y los obispos franceses, pero los que la van a ejecutar son los ingleses. Es atada a una columna de yeso con la leña alrededor, y esto sobre una tarima para ser quemada viva. Pidió un crucifijo que no le dieron. Entonces un soldado inglés, dice, de entre la leña, fabricó una cruz con 2 ramas, se le extendió y ella se la puso sobre el pecho antes de que le amarraran las manos. Un clérigo entonces, dice, entró a una iglesia cercana y le llevó un crucifijo procesional de la parroquia, es decir, esos crucifijos que ocupan cuando entra el sacerdote en procesión antes de la misa, que es un palo largo con el Cristo. Entonces eso se lo acercan a ella, que lo abraza antes que le amarren las manos y mantiene fija su mirada en ese crucifijo durante la ejecución. Luego de ser quemada, los ingleses presentaron su cuerpo carbonizado para asegurarse de su muerte, que luego quemaron y tiraron las cenizas al Sena. El verdugo dijo: temo ser maldecido por haber quemado a una santa. La guerra todavía duró 22 años más después de la muerte de Juana de Arco. Aquí hay 2 pinturas impactantes, ¿verdad? Ahí ven a ustedes al monje llevándole el crucifijo. Arriba hay una cartela con la causa de la condena, y aquí está otra donde ya está en medio de las llamas y toda la gente alrededor, y ven ustedes en una tarima ahí el obispo y todos los que están presenciando la ejecución. La revisión de la causa. En 1450, es decir, piensen cuántos años, 20 años, el rey Carlos VII ordenó a un teólogo de la Universidad de París abrir una investigación sobre el proceso de Juana de Arco. 7 testigos calificaron el proceso de arbitrario. Una prisionera de guerra fue tratada como preso político y condenada sin fundamento. 1452, el legado papal y el inquisidor de Francia abrieron una investigación. Entonces aquí tenemos 2 investigaciones. Una de parte del rey, digamos una investigación civil con los teólogos de la Universidad de París, y una investigación de parte de la iglesia, de parte del Papa. 20 testigos calificaron que los 27 artículos del juicio fueron totalmente parciales. En 1452, el inquisidor manda al Papa Nicolás V una petición de Juana y sus hermanos, de la mamá de Juana y sus hermanos, de revisar el juicio. Un resumen de las conclusiones del juicio fue enviado a teólogos y abogados de Francia, de Italia y de la Universidad de Viena, solicitando sus criterios. Todas las opiniones favorecieron la inocencia de Juana. Fíjense que esto es impresionante porque vaya, ahí ya no fue solo la iglesia, sino que hubo también abogados, no solo de Francia, sino que también de Italia y de Viena. El Papa Calixto III permitió un nuevo juicio para investigar si el juicio y la condena de Juana de Arco fueron justos de acuerdo al derecho canónico. Se llevó a cabo en la Catedral de Notre Dame de París, donde Isabel Rom presentó públicamente una petición para rehabilitar a su hija. Miren, a mí esto me impresionó porque pienso, ¿cómo habrá sido Isabel Rom? Una pobre mujercita campesina, totalmente alejada de toda la cosa de la guerra, horrorizada de que le quemaron a su hija, pero se atreve a exigir que se revise el juicio y se presenta en la Catedral de Notre Dame, que no debe haber estado vacía, sino que llena de todos esos teólogos, testigos y de todo, y tiene el valor de llegar personalmente con la petición. Declararon 115 testigos, dice, clérigos de toda Europa analizaron los testimonios de testigos presenciales de la vida y muerte de Juana de Arco. El resumen final: declarar a Juana de Arco como mártir y al obispo Cochon como hereje por condenar a una inocente para cumplir su venganza, dando como razón técnica una ley bíblica sobre vestimenta, es decir, la razón técnica es travestismo. 1456, en la Catedral de Rouen, se declara que el juicio fue injusto y engañoso, que su abjuración, ejecución y las consecuencias fueron nulas,
Copias de las actas de acusación fueron destruidas y se levantó una cruz en el lugar de su martirio. Fíjense que aquí hay una cosa interesante. Las copias, dice, de las actas de acusación, no los originales. El legado de Juana de Arco a la historia. Lógicamente, cuando el tiempo pasa, los historiadores modernos que tienen muchísimo más material disponible, tecnológico y todo, han comenzado una investigación tremenda sobre todo lo del juicio de Juana de Arco. Dice, historiadores contemporáneos encuentran manuscritos en latín y en francés del juicio de la condena y muchas cartas originales de Juana que confirman su incapacidad para escribir. Es decir, cartas originales dictadas por ella. ¿Qué dice Kelly Devers? Ninguna persona en la Edad Media ha sido objeto de más estudios que Juana de Arco. El uso agresivo de artillerías, los asaltos frontales empleados por Juana, influyeron en las tácticas francesas en el resto de la guerra. Fíjense qué curioso. Stephen Ritchie convirtió una mera disputa dinástica, es decir, un pleito por el trono entre Francia e Inglaterra que nada le importaba al pueblo, en una apasionada guerra popular de liberación nacional. Es decir, todos los primeros años, primeros 75% de la guerra de los 100 años, era un pleito entre Francia e Inglaterra a ver quién quedaba de rey. El pueblo únicamente sufría las consecuencias de ese pleito, pero no le importaba que los ingleses dominaran todo el territorio. Pero Juana de Arco, dice, convirtió esta disputa dinástica en una apasionada guerra popular de liberación nacional. Sus visiones, porque aquí aparecieron opiniones contrarias, que no aceptaban que ella hubiera recibido estas visiones del cielo. Entonces decían que podía padecer de epilepsia, de esquizofrenia o de tuberculosis, pero ninguna de estas opiniones ha recibido ningún apoyo académico ni científico. Muchos opinan que en Francia las características de la esquizofrenia eran conocidas por todos, porque es lo que padecía el rey. Y en Juana pues no vieron ninguna de estas características de que padeciera esa enfermedad. A pesar de los intentos de intelectuales empeñados en atribuir acciones de Juana a padecimientos físicos, se ha demostrado imposible que hubiera podido llevar una vida activa de soldado si hubiera padecido alguna de estas enfermedades. Hubo una teoría que decía que ella padecía de tuberculosis bovina porque tomaba leche sin pasteurizar, pero esta teoría fue refutada por la historiadora Régine Pernot, entre paréntesis, una de mis historiadoras francesas favoritas. Ella es la autora de un libro maravilloso sobre Leonor de Aquitania, otro sobre Abelardo y Eloísa y otro sobre las catedrales de la Edad Media. Ella es maravillosa. Entonces ella dice que si tomar leche sin pasteurizar produjera los beneficios que Juana trajo para Francia, el gobierno debía prohibir la pasteurización de la leche, por supuesto. Napoleón Bonaparte la declaró patrona de Francia, 3 buques de guerra de la Marina Nacional Francesa llevan su nombre, y Juana de Arco fue beatificada por el Papa Pío X en 1909 y canonizada por el Papa Benedicto XV el 16 de mayo de 1920. O sea que aquí tenemos pues una prueba que la iglesia la reconoció como santa, pero fíjense cuántos siglos después. Ahora, curiosamente, Mark Twain, que es el que escribió este libro precioso sobre Juana de Arco, él se murió un año después de que ella fuera beatificada, o sea que tuvo la satisfacción de ver a su heroína convertida en santa. Vaya, termino con estas 2 estatuas de Juana de Arco. Por supuesto que hay miles, me atrevo a decir miles de estatuas de Juana de Arco por toda Francia, y no solo en Francia, sino en otros países. Si ustedes se meten en Google y ponen estatuas de Juana de Arco, ahí salen en abundancia. Ahora, ¿por qué escogí estas 2? Pues miren, no por la estatua, sino que por el lugar a donde están, porque de acuerdo de haberlas visto. La primera es en Carcassonne, que está bellísima, y la otra es la que está en el Mont Saint-Michel, por supuesto, que es uno de los lugares más visitados de Francia. La novela de Mark Twain. Hay que hablar de la novela de Mark Twain. El libro en inglés se llama Personal Recollection of Joan d'Arc. Estoy plenamente convencido, dice, de que Juana de Arco, el último de mis libros, es el que he logrado plenamente.
Está relatado por Luis de Conte, paje de Juana de Arco, que recuerda sus primeros años, su experiencia a su lado desde su infancia en que jugaban en Don Remy y sus luchas para liberar a Francia y la dolorosa experiencia de su ejecución. Con el paso de los años, cuando, este es el principio del libro, con el paso de los años, cuando la imagen radiante de la maravillosa niña sobre el cielo de la guerra primero y el recuerdo de su muerte en la pira se perdió en el pasado, entonces llegué a comprenderla y a reconocerla, uy, yo estoy mal, como la vida más noble que haya nacido jamás, salvo una. Lo puse en negro porque me impresiona pensar, bueno, la vida más noble que haya nacido jamás, salvo una. ¿Cuál será esa una para Mark Twain? No sé, si será la Virgen o será quién. La novela es producto de una seria investigación sobre el terreno y en el ambiente en que transcurrió su vida y un profundo estudio de los documentos de su proceso de condenación y rehabilitación. Mark Twain murió en 1910, un año después de la canonización de Juan.